competencia a la agencia para que a través de una guía o manual especifique cuáles son los criterios que deben exigir las entidades para la aplicación de garantías, para la determinación de los riesgos, para amparar esos riesgos y demás. Entonces, considera que la identificación y cobertura del riesgo es una guía frente a la cual no hay vinculatoriedad porque no hay competencia de la agencia para expedir esa guía, y entonces define que efectivamente esta guía de identificación y cobertura del riesgo simplemente es una guía de buenas prácticas que no es vinculante para las entidades, pero que las entidades la pueden tomar y, digamos, tomar esas buenas prácticas que establece la guía, pero sin embargo no son obligatorias. Entonces ahí ya vemos, digamos, una gran diferencia donde hay unas guías que efectivamente sí son vinculantes y otras que no, pero sin embargo, digamos, la práctica que se ha tenido dentro del ejercicio de la compra pública es que muchas entidades claramente aplican estas guías a pesar de que no son vinculantes, pero entonces ahí resalto, hay unas que son vinculantes y otras que no, pero las que no son vinculantes se han convertido de tal importancia que se convierten en buenas prácticas que al final de cuentas las entidades también comienzan a aplicar como propias. Siguiente, por favor. Listo. La tercera guía que analiza el Consejo de Estado es sobre la determinación de la capacidad residual o CAE contratación en los contratos. Entonces, frente a esta guía, al igual que la primera que vimos, efectivamente el Consejo de Estado dice que Colombia Compra sí tiene la facultad para establecer o fijar la metodología para determinar cuál es la CAE residual en los procesos de contratación. Sin embargo, aclara que esa capacidad residual y esa determinación de algunos requisitos, la metodología y demás, tiene que estar atado a los requisitos que establece la normativa. Es decir, que esa metodología no podría ser como la agencia quiera, sino que está sometida, digamos, a algunas reglas que ya se establecen en la normativa. No es una simple liberalidad de la agencia, sino que tiene que tener en cuenta esos requisitos que la norma ya me estableció y por ende, si me excediera esos requisitos, pues digamos que ya vendría un problema de competencia frente al contenido de esa guía. Posteriormente también analiza lo relativo a la elaboración y actualización del Plan Anual de Adquisiciones. Entonces, el Consejo de Estado, la línea que tomó en ese caso fue que efectivamente esa guía podía ser vinculante en la medida que los criterios generales para el Plan Anual de Adquisiciones ya habían sido definidos por el presidente de la República y que por tanto, en la medida que esos criterios ya habían sido definidos, pues simplemente esta guía de actualización del Plan Anual de Adquisiciones simplemente era como un desarrollo de esos criterios que el presidente de la República pues ya había establecido. Entonces, era como un desarrollo de la gestión de la actividad frente al Plan Anual de Adquisiciones y por tanto considero que esta guía, pues digamos que no vulneraba ningún tipo de norma, porque el desarrollo real del Plan Anual de Adquisiciones, pues estaba en una norma de superior jerarquía y por tanto, pues el manual, digamos, podía desarrollarla y no se estaba adquiriendo como una competencia propia la agencia sin estar facultado para ello. El clasificador de bienes, la guía de clasificador de bienes, el Consejo de Estado establece y define qué es el clasificador de bienes y para qué sirve. Y entonces dice en ese momento que el clasificador de bienes y todo lo relativo a este, digamos que ya está definido en la normativa, y lo que hace Colombia Compra es permitir una guía para que se entienda cómo se aplica en el clasificador de bienes y que esos criterios de ese clasificador ya estaban definidos. Entonces, que efectivamente una guía lo que iba a generar era que se pudiese aplicar mucho mejor ese clasificador de bienes, porque igual era algo, digamos, nuevo que no era tan fácil de aplicar. Entonces, que efectivamente una guía iba a facilitar la aplicación de esos criterios generales que ya se habían definido en el decreto 1510 y que por tanto, pues esta guía de clasificador de bienes y servicios, pues tampoco, digamos que no vulneraba ninguna norma y por ende también, digamos que la dejó, por decirlo de alguna forma coloquial, la dejó viva. Siguiente, por favor. No sé por qué. ¿Puedes pasar por favor a la siguiente? Creo que se repitió la diapositiva. Ok, listo. Entonces, acá como conclusión, y esto fue, digamos, uno de los cambios que les contaba que ya se estableció dentro y que es, digamos, la teoría vigente dentro de la agencia,
es sobre la obligatoriedad y vinculatoriedad de los manuales, guías circulares o documentos tipo, que ya depende si se trata o no de actos administrativos tendientes a producir efectos jurídicos. Entonces ya no nos basamos en una teoría donde simplemente si eran o no acogidos mediante circular, sino que ya se analiza realmente el contenido de esas guías y manuales para determinar si se constituye como un acto administrativo y por tanto cumple con todos los elementos del acto administrativo y además, digamos, la condición de que el querer de la entidad de esa vinculatoriedad que también, digamos, haría parte del acto administrativo. Pero digamos que lo más importante también de la conclusión, la que se modificó teniendo en cuenta, digamos, las sentencias del Consejo de Estado y el significado de acto administrativo, es que en todo caso siempre hay que analizar cuál es la competencia que tiene la agencia para proferir cualquiera de esas herramientas, porque si no se tiene la competencia, digamos que esas herramientas no podrían ser vinculantes. En la medida que la agencia tenga esas competencias para proferir cualquiera de las herramientas normativas, pues digamos que va a tener esa vinculatoriedad. Un caso, digamos, curioso y que normalmente nos preguntan al respecto es sobre el manual para el manejo de acuerdos comerciales. Como ustedes saben, ese manual, digamos que lo que permite o facilita es el entendimiento de los acuerdos comerciales, la cobertura de los acuerdos comerciales, los umbrales de los acuerdos comerciales y demás. Entonces, digamos que como agencia siempre hemos resaltado que el manual para el manejo de los acuerdos comerciales es una herramienta que permite entender los acuerdos comerciales, pero que las entidades estatales no pueden entender que porque algo no está dentro del manual por X o Y razón, entonces nos abstraemos de cumplir con los acuerdos comerciales. Y digamos, un claro ejemplo es lo que sucedió con Israel cuando se celebró el acuerdo comercial con Israel, pues la guía, digamos que no se ha actualizado porque se están solucionando algunos temas de umbrales con Israel en este momento. Entonces la guía, digamos que todavía, la guía que ustedes ven publicada en la página de la agencia, no contiene esa información, digamos, respecto al acuerdo comercial con Israel. Entonces, ahí lo que se ha establecido es, no se olvide que usted como entidad tiene que ir a revisar el manual, el acuerdo comercial directamente, porque el manual simplemente es una guía de apoyo para que usted entienda los acuerdos comerciales, porque es un tema que no es tan fácil de entender, pues porque un acuerdo comercial no únicamente habla sobre compra pública. Entonces, ese era un ejemplo que les quería traer a colación para que, digamos, lo tuviesen en cuenta, que en todo caso, digamos que las entidades tienen que a veces recurrir directamente a la información primaria para definir el contenido o las normas que tienen que aplicar, porque los manuales a veces tienen sus guías y sus buenas prácticas, pero en ningún caso, digamos que eliminan esa función de las entidades estatales de verificar el contenido normativo o las obligaciones que tienen que cumplir en el desarrollo de los procesos contractuales. Bueno, por otro lado, les quería mostrar la forma de acceder. Sin embargo, acá pues no lo tengo. Hay una forma en la que ustedes pueden acceder directamente a las guías y manuales de la agencia. Entonces, en la página principal de la agencia van a encontrar una zona, no sé si alguien pueda proyectar pantalla en la página de la agencia. Gracias. Gracias, Karina. Ya te voy a Listo, gracias. Pues imagínate, maldito en la cualquiera que no pasa por nunca le pongo nada en realidad. Lista, Natalia. Muchas gracias, Karina. Listo, en la parte de normativa van a encontrar ahí las guías y manuales que ha expedido la agencia, realmente son bastantes. Son 7 manuales y 22 guías. Obviamente, digamos que las guías van aumentando un poco, sobre todo por la expedición de documentos tipo, en la cual cada vez que se expide un nuevo documento tipo, pues el equipo de documentos tipo expide una guía para la aplicación de ese documento para, pues, digamos, un mayor entendimiento por parte de aquellos que aplican los manuales y las guías. En la parte, digamos, de los temas, donde dice cualquiera, ahí van a encontrar, digamos, las temáticas de cada una de las guías. Hay algunas guías que estamos en proceso de actualización, como es el caso de los acuerdos comerciales. Esa la estamos trabajando con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, con la Oficina de Asuntos Legales Internacionales, pues que es la oficina que se encarga de parte de las negociaciones de los acuerdos comerciales, representando al Estado colombiano.
Entonces, pues acá, digamos que cualquier guía que necesiten van a encontrar la última versión. Hay algunas guías que están en inglés, otras no. Pero digamos que la idea como agencia es que cada vez que se necesita la expedición de una guía, pues trabajamos en su actualización o en su nueva expedición. Un ejemplo claro fue cuando empezamos en la pandemia, pues la agencia vio la necesidad de expedir una guía relativo a la contratación por urgencia manifiesta y expedimos esa guía, pues digamos para darle a conocer a las entidades cuál era la normativa que regía lo relativo a urgencia manifiesta y que entendieran cómo tenía que ser su aplicación y cuáles habían sido, digamos, las posiciones tanto de doctrinantes como de la jurisprudencia frente a este tema. Entonces, nada, pues ahí van a encontrar todas las guías. Si tienen alguna pregunta, pues sobre las guías, bienvenida sea. Esperamos pues ir contribuyendo más al sistema de compra pública, expidiendo nuevas guías y actualizando, digamos, algunas con las líneas que ha sacado la agencia o que ha tenido, digamos, un cambio doctrinal dentro de los conceptos que emite la agencia. Y creo que eso sería por mi parte por el momento. No sé si alguien tenga alguna pregunta o algún comentario que quieran Con dar. respecto a la oferta de documentos, manuales y guías, hasta este punto de la presentación, si alguien tiene una pregunta, agradecemos levantar la mano y habilitamos los micrófonos para eso. Bien, creo que no hay preguntas. Seguimos con la segunda parte, Natalia. Sí, Karina, en esta parte ya los acompaña Juan David. Muchas gracias a todos y pues cualquier cosa igual sigo pendiente acá por si tienen alguna pregunta adicional. Por favor, recuerden que para cualquier pregunta que tengan con respecto a esta oferta de manuales y guías, que es bien importante en la implementación de la etapa 4 de la política, agradecemos enviarnos sus preguntas a participación@colombiacompra.gov.co. Continuamos entonces con la segunda parte de la presentación. Ya comparto. Compartimos pantalla, por favor. Sí, permíteme, ya está cargando. Permíteme, por favor. Buenos días. Mi nombre es Juan David Montoyo, abogado de la Subdirección de Gestión Contractual. Y en esta próxima hora vamos a hablar de los documentos tipo adoptados por la Agencia Nacional de Contratación Pública, Colombia Compra Eficiente. Uy, se fue la presentación. Digamos, esto hace parte de estos documentos tipo, digamos, que encajan dentro de la política de transparencia, pues todos recordamos em, precisamente la consulta anticorrupción que se celebró en años anteriores. Y básicamente estos documentos tipo pues plasman esa política de transparencia en la contratación estatal. Ese es el tema que vamos a abordar. Siguiente, por favor. Bueno, antes de iniciar con la presentación, pues quiero hacer como unas breves precisiones. Pues lo primero es que la capacitación se encuentra enfocada es en detallar los cambios realizados en los documentos tipo que se han adoptado hasta ahora y los nuevos implementados por la Agencia Nacional de Contratación Colombia Compra Eficiente. De esa manera, teniendo en cuenta de que estos documentos tipo ya están adoptados, es necesario tener en cuenta que no serán procedentes observaciones o comentarios en cuanto a las modificaciones de los documentos tipo, ya que estos documentos tipo, por estar expedidos ya mediante acto administrativo, agotaron su fase de comentarios para efectos de las observaciones.
Entonces, qué pena, perdón. Entonces, esas observaciones que procedan, ya básicamente se podrán realizar cada vez que se vayan a implementar modificaciones a los documentos tipo, pues lo cual siempre se comunica por la página web. En la página web, especialmente cuando se van a hacer ajustes a los documentos tipo, por ejemplo, en estos momentos, hace poco, se acabaron de recibir ahí las modificaciones, las observaciones para la regla de origen, para el decreto que va a desarrollar regla de origen en documentos tipo. Y ese es precisamente el momento para hacer esos comentarios antes de expedir el documento. Ahí tenemos que tener en cuenta de que hay algunos aspectos del documento tipo de que una vez expedidos, pues ya se tornan inalterables, pero eso lo vamos a explicar más adelante. Siguiente, por favor. No sé cómo cambiar acá. Ah, ya. Listo. Digamos que conceptualmente, ¿qué es un documento tipo? Un documento tipo es un documento de estandarización. Un documento tipo es un documento de estandarización. Es un documento cuya pretensión principal es uniformar las reglas de los procesos de contratación. Ese, digamos, es como el entendimiento más básico, más somero de esta figura de la contratación estatal. Digamos, ¿qué es lo que teníamos antes de los documentos tipo? Antes de los documentos tipo, pues naturalmente teníamos el marco normativo previsto en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública y sus decretos reglamentarios. Dentro de la historia de la contratación, la expedición de la Ley 80, pues es un hito, digamos, importante, porque cambió muchas de las dinámicas que venían con el decreto Ley 150 y con el decreto Ley 222. Pues yo creo que a la mayoría no nos tocó, pues de hecho yo ya cuando estudié, pues lo hice ya con la Ley 80. Pero digamos de que uno siempre se encuentra en los libros de doctrina de contratación estatal, pues críticas dirigidas a esos estatutos. Una de las principales críticas, pues es esa distinción entre contratos administrativos y contratos de derecho privado de la administración, que digamos generó muchos conflictos para efectos de la jurisdicción que debía de juzgar las controversias contractuales. Pero una de las críticas más grandes a esos estatutos fue principalmente de que eran muy cositeros. Esa es una forma muy coloquial de decir de que la actividad contractual en esos estatutos contractuales era muy detallada y era muy fácil de que las entidades en pos de satisfacer sus necesidades, pues incurrieran fácilmente en violaciones de los estatutos contractuales anteriores a la Ley 80. La Ley 80 en ese sentido, y eso es lo que menciona la exposición de motivo, se constituye como una ley de principio. Digamos de que ya hay una variación en el péndulo de un estatuto contractual con una reglamentación minuciosa de cómo se desarrollan los procedimientos de selección a un estatuto de principio que básicamente crea un gran margen de discrecionalidad para que las entidades públicas puedan desarrollar sus procedimientos contractuales. Acá nos fuimos básicamente de un extremo a otro. Naturalmente, la existencia pues, de ese margen de discrecionalidad para configurar las condiciones del contrato pues, no significa arbitrariedad. De todas formas, tenemos limitaciones importantes.
Por ejemplo, el principio de economía funda algunas de ellas. Cuando el artículo pertinente, la ley 80, menciona que no se pueden crear etapas en los procedimientos de selección adicionales a las previstas en la ley. Eso propende precisamente por la eficacia y por la rapidez en la gestión contractual. Además de que han existido también cambios en los procedimientos de selección que precisamente han pretendido agilizar, pues por lo menos esa era la pretensión de la ley 1150 cuando se introdujo las causales de selección abreviada, por lo menos ahí con las reglas de la subasta inversa. Y especialmente también ahí como con la introducción de la mínima cuantía a través de la 1474. Eso sí, previamente a que en ese procedimiento de selección pues se declararon muchas veces nulidades porque siempre se pretendió pues, establecer ese procedimiento de selección vía reglamentaria. Entonces lo tuvieron que congelar por rango de ley. Pero más allá de eso, lo que quiero resaltar es que con esa ley de principios pues se abre un importante o se abre un importante margen de discrecionalidad. Pero ese margen de discrecionalidad, a pesar de que tiene sus ventajas, también lo que produce sus ventajas en la flexibilidad naturalmente para poder desarrollar los procesos de selección, pero eso lo que produce son criterios disímiles para la celebración de contratos. Básicamente cada entidad siempre tiene su minuta construida y digamos eso genera ahí un clima de incertidumbre sobre los proponentes, que básicamente se presentan a todos los procesos de selección como si se tratara siempre del mismo tema, del cumplimiento de los mismos requisitos, cuando realmente lo que puede suceder es que unas entidades tengan unas determinadas prácticas y otras adelanten su gestión contractual de una manera totalmente diferente. Entonces, a pesar de que la ley 80 y el Estatuto General de Contratación en general tiene unas reglas comunes, por ejemplo, en lo que respecta a las tipologías contractuales típicas, por ejemplo, contrato de hora, suministros, prestación de servicios, lo que realmente va a pasar en la práctica es que no todas contratan el mismo bien de la misma manera. Y uno advierte fácilmente ese tipo de situaciones. Es un análisis, digámoslo, empírico, de uno entrar en el SECOP y investigar cómo las entidades públicas contratan un determinado tipo de obra y al hacer el comparativo entre los pliegos de condiciones, uno siempre va a encontrar pues diferentes requisitos habilitantes, los factores de evaluación van a variar. Naturalmente esas variaciones siempre se presentan es mientras que estén las condiciones mínimas que están previstas en la ley. Y de todas maneras, esa disimilitud pues genera, nuevamente lo reitero, ese clima de inseguridad jurídica. Dentro de ese aspecto, ¿qué es lo que genera el documento tipo? Así también lo voy a mencionar muy coloquialmente, es una reducción del ámbito de discrecionalidad para la configuración de los documentos del proceso. Antes de las normas que consagran los documentos tipo, especialmente la ley 1882 y la ley 2022, las entidades tenían un gran margen de configuración del pliego de condiciones. Eso es lo que denota precisamente que en cada uno de ellos se pudieran crear de manera disímil requisitos habilitantes, ponderar los factores de evaluación con las fórmulas que discrecionalmente se establecieran. Obviamente, eso dentro de criterios de oportunidad y de conveniencia. Y digamos, eso generó una práctica indebida. Y es precisamente qué decir, cómo decirlo ahí como de una manera ahí como políticamente correcta. Pues bueno, creo que todo lo público, aunque no debería ser así,
y precisamente por eso existen leyes al respecto, siempre se trata de atajar la corrupción. Y esa corrupción se filtró mucho en esa discrecionalidad de los pliegos de condiciones cuando se hicieron los llamados pliegos sastre. Pliegos sastre hechos a la medida de uno de los proponentes, que básicamente lo que hacían era restringir la participación y lo que precisaba pues una forma de direccionamiento de los contratos, eliminando toda la competencia. Esas prácticas indebidas, pues bueno, naturalmente tienen consecuencias penales y disciplinarias, pero lo más importante ahí, o bueno, más bien, sin perjuicio de esas consecuencias, pues también genera ahí, digamos, un manejo ineficiente de los recursos públicos. En la medida en que las entidades públicas tienen que gastar más para satisfacer un interés que en la medida que hay direccionamiento del contrato, pues lo más probable es que se torne indebido. Los documentos tipo básicamente lo que hacen es restringir esa discrecionalidad en la configuración de los documentos del proceso. Y esa configuración de los documentos del proceso y esa restricción de la discrecionalidad tiene objetivos unificadores, precisamente que tanto las entidades como los organismos de control, como los proponentes, contraten los objetos contractuales de manera uniforme, siempre con las mismas reglas. Esa es la pretensión de los documentos tipo, básicamente. No, por favor, en la anterior. Ahora bien, ¿de dónde nace la obligatoriedad? Siempre, digamos, de que el orden metodológico de todas estas cuestiones, pues bueno, es analizar la definición conceptual y bueno, para los que no son abogados, pues una pregunta adicional siempre es el fundamento. A veces uno puede entender, ¿no? Pues el pliego tipo con las pretensiones que tiene de unificar con fines de transparencia la contratación pública, pues no es una cosa, digamos, que con el criterio de las abuelitas divina y de ataque. Pero por más buena intención que se tenga en la implementación de estos documentos tipo, siempre nos tenemos que preguntar, es por el fundamento normativo. Y el fundamento normativo de este tema, pues, tiene su historia. Y su historia es básicamente dentro de la Constitución de 1991. Básicamente, los documentos tipo iban a tener su gran auge y ese iban es bien importante, esa es una palabra a propósito, iban a tener un protagonismo con la Ley 1150. La ley 1150, y lo pueden verificar en las gacetas del Congreso, tenía la pretensión de habilitar al gobierno nacional para crear documentos tipo. Y digamos, esa reivindicación de los documentos tipo ni siquiera es nueva. Esa ha sido una necesidad ahí de vieja data. Y no solamente una necesidad, sino también ha sido algo que se ha reivindicado en ordenamientos foráneos. Para quienes son gomosos del tema contractual, cuando uno se acerca a estos temas de la contratación estatal en la doctrina extranjera, uno siempre ve en los libros, por ejemplo, en los españoles, en los libros argentinos, esa distinción tan fina entre los pliegos de condiciones generales y particulares. Esa distinción de que de pronto cuando uno trataba de reproducirla en Colombia a uno no le veía tanto sentido. Y ese es el cuidado que hay que tener al leer libros extranjeros, de que uno siempre, y más que todo cuando uno es estudiante, pues a mí me pasó en su momento, uno tiende a confundir ahí como la idea de que el hecho de que la distinción exista en los ordenamientos extranjeros, pues no significa de que se consagre en el ordenamiento colombiano también. Pero
precisamente esa idea de los documentos, de los pliegos de condiciones generales, pues también tuvo su impacto en la contratación estatal. Eso desde el punto de vista ahí del derecho comparado. Lo más importante, y quizás cierro ahí como ese paréntesis de derecho comparado, es que los documentos tipo de la contratación estatal pues iban a tener su gran fuerza normativa con la ley 1150. Finalmente, después de todas las discusiones que se dieron en el Congreso, los documentos tipo se restringieron al ámbito de suministro y esa norma ni siquiera fue reglamentada por el gobierno nacional. Otro hito histórico importante, creo que ahí se nos movieron todas las diapositivas. Sí, hombre. Más arriba, todavía estoy ahí. Acá no tengo control. A ver, yo veo solicitando control A B. Ay, qué pena. Más atrás, por favor. Sí, ahí, perfecto. En ese apartado histórico, pues después de la ley 1150 vamos a encontrar el decreto 1510. Hoy obviamente compilado en el decreto 1082. De ahí resaltan algunas normas en las que el gobierno nacional le entregó a Colombia Compra Eficiente. Naturalmente, pues Colombia Compra Eficiente fue creada en el 2011 mediante el decreto ley 4170 y por eso en el 1510 de 2013, aprovechando la reciente creación de la agencia, el gobierno nacional le entregó a Colombia Compra Eficiente la creación. Por favor, en la anterior. Es que así me desconcentra y como con los próximos temas. Le entregó la creación de pliegos tipo y de minutas de contratos. Eso fue lo que hizo el decreto 1510. Sin embargo, a pesar de que dentro de las competencias de Colombia Compra Eficiente del decreto ley 4170 se contempla como una de las atribuciones de la agencia la estandarización en materia contractual, el Consejo de Estado, en la famosa sentencia de Adriana Marín, analizó esas normas y declaró su nulidad, interpretando que las competencias de Colombia Compra no podían suplantar la potestad reglamentaria que tenía el presidente de la República. Esa notación histórica tiene también su importancia y de ahí los efectos que tiene para efectos de esta exposición. En el siguiente sentido, mucho antes de la ley 1882 y de la ley 2022, la Agencia Colombiana de Contratación Colombia Compra Eficiente pues había estandarizado algunas condiciones en ejercicio de esas competencias que había entregado el 1510. Naturalmente, con la sentencia del Consejo de Estado sobre el decreto que quedó compilado en el 1082, se produce una consecuencia y es el decaimiento de los documentos tipo que Colombia Compra adoptó antes de esa sentencia que se expidió en el Consejo de Estado. ¿Qué es lo que genera ese decaimiento? Ese decaimiento lo que hace es mermarle la obligatoriedad en los documentos tipo. Ese fue el efecto que produjo, mermar la obligatoriedad de los documentos tipo y convertirlos en un criterio de buena práctica contractual, que digamos para esa época las entidades podrían elegir si los adoptaban o no. Acá lo recuerdo, estamos dentro del 1510, antes de la 1882 y de la ley 2022.
precisamente con ese par de leyes que acabo de mencionar, nace la obligatoriedad de los documentos tipo en el ordenamiento jurídico. Con la 1882, esa competencia entregada al gobierno nacional por parte del legislador. Bajo esa competencia se fundamentó la obligatoriedad de los documentos tipo para las entidades sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. O sea, solamente régimen de la sometida. Eso significa, por una interpretación a contrario de la norma, que por ahora, en el estado actual de la legislación, esa redacción también se retomó en la ley 2022, de que por ahora están excluidas de los documentos tipo las entidades que están sometidas al régimen exceptuado y que ejecutan su gestión contractual a través de las normas del derecho privado, especialmente el Código Civil y el Código de Comercio, sin perjuicio de lo que adopten en sus manuales de contratación en desarrollo del artículo 13 de la Ley 1150. Naturalmente, a pesar de que la Ley 2022 refrenda la existencia de los documentos tipo, lo que se produce es que con la Ley 2022 cambia la competencia. Si con la Ley 1882 se había entregado al Gobierno Nacional, con la Ley 2022 la competencia ya recae especialmente en Colombia Compra Eficiente. De hecho, con la 1882 lo que ocurría era que la competencia la tenía el Gobierno Nacional. El Gobierno Nacional creaba el decreto reglamentario o expedía el decreto reglamentario con las condiciones mínimas que se debían adoptar en los documentos tipo y luego le entregaba la competencia a Colombia Compra Eficiente para complementar todos los aspectos de detalle en su expedición. De esa manera, con la Ley 2022, pues ya encontramos el fundamento certero de los documentos tipo en la actualidad y con ello queda claro, y por eso la anotación histórica de que los únicos documentos tipo obligatorios en sentido estricto en estos momentos son los documentos tipo que se han adoptado bajo la Ley 1882 y la Ley 2022. Ahora sí, siguiente. Ahora bien, con la ley 1882, básicamente tenemos el marco normativo de la creación de los documentos tipo Ley 1882 y Ley 2022 en las condiciones que lo había explicado anteriormente. El hecho de que haya existido una variación de las competencias entre la Ley 1882 y la Ley 2022 no significa que los documentos tipo expedidos con anterioridad a la Ley 2022 hayan perdido su vigencia. Pues de todas formas, la Ley 2022 creó un inciso pensando en esa situación y manteniendo la vigencia. Esto solamente le va a aplicar son a los documentos tipo expedidos bajo la 1882, no a los anteriores como lo había mencionado en la diapositiva anterior. Sin embargo, esa ley 2022 pues también crea un procedimiento para la expedición de estos documentos tipo. Y dentro del ánimo de unificación que buscan los documentos tipo precisamente está la uniformidad, o más bien la estandarización de los requisitos habilitantes, de los factores técnicos y de todas las condiciones del procedimiento contractual. Y básicamente por eso la agencia, dada esa necesidad, pues también estandarizó su procedimiento interno para la creación de los documentos tipo mediante la resolución 160 de 2020.
Esa es la que nos va a definir internamente el marco para la creación de cada uno de estos documentos tipo en los sectores que corresponden. ¿Qué es lo más importante entender de la norma? Y por eso en temas anteriores o en diapositivas anteriores explicaba el tema de la inalterabilidad de los documentos tipo. Digamos de que la inalterabilidad del documento tipo es lo que se deriva, es un corolario de la obligatoriedad. Y es que si el documento tipo es obligatorio, pues las entidades públicas no pueden desconocerlo. De hecho, el documento tipo se integra al bloque de legalidad como una fuente de derecho obligatoria para estructurar el procedimiento de selección. Y esa obligatoriedad del documento tipo termina derivando en la inalterabilidad de las condiciones del proceso establecidas en ello, en la medida de que las entidades públicas no pueden establecer modificaciones a los criterios habilitantes, a los factores técnicos, económicos de escogencia, ni a los sistemas de ponderación. La pregunta acá sería, pues, entonces, el documento tipo es absolutamente inmodificable. Una vez expedido el documento tipo por parte de Colombia Compra, surge la potestad de la entidad, o más bien elimina la discrecionalidad de la entidad para adaptar las condiciones de los documentos a las necesidades que tiene la administración, la entidad contratante. Hay que partir del supuesto, hablando de este tema de inalterabilidad, de que no es un principio absoluto, es un principio relativo. ¿De qué depende la relatividad de ese principio? ¿O de qué depende esa posibilidad excepcional de poder modificar el documento tipo? Esa posibilidad excepcional nace de la habilitación, que cada documento tipo expedido por Colombia Compra Eficiente brinde para el efecto. De hecho, si han manejado procedimientos de selección con documentos tipo, especialmente en la parte introductoria de los documentos base o pliegos de condiciones, siempre van a encontrar en esa parte introductoria de que el documento tipo es inalterable, pero que sin embargo la entidad podrá diligenciar los aspectos incluidos entre corchetes y resaltados en gris. Esa notación es bien importante, porque eso es lo que va a garantizar de que entre las condiciones estandarizadas de los documentos tipo, las entidades puedan adaptarlos a la necesidad puntual que tengan en el momento. Esa notación ahí es bien importante porque, digamos, acá los documentos tipo, la idea es siempre que se adopten en su integridad. De hecho, como lo mencionaba ahorita, estos documentos tipos se integran al bloque de legalidad, de hecho serían complementarios a la ley 80 y su desconocimiento podría generar pues consecuencias disciplinarias y penales. Eso sin perjuicio eso sin perjuicio naturalmente de las consecuencias que genere la modificación del documento tipo en los aspectos inalterables sobre el procedimiento de selección. Entonces, por ejemplo, desde el punto de vista práctico puede suceder de que la entidad modifique el documento tipo y eso pueda generar algún vicio de legalidad en el contrato. Pues ahí de todas formas en el documento base se ha precavido esa situación y en las reglas de interpretación del pliego de condiciones se establece que en caso de contradicción entre lo previsto en el proceso, en el documento del proceso que la entidad publica y en el contenido del documento tipo, prima la del documento tipo. Con eso se ataja, digamos, todo ese tipo de modificaciones indebidas. Pero lo más importante, y esa es como la reflexión que quiero dejar, o la idea que quiero dejar más bien, es que salvo que los aspectos estén incluidos en corchete y resaltados en gris, pues el documento tipo es obligatorio.
De hecho, eso se percibe muy claramente es en el pliego de condiciones. En la minuta del contrato, pues también hay unas condiciones estandarizadas, pero como la minuta del contrato, pues fija las reglas de la relación contractual, pues se concede un mayor ámbito de discrecionalidad, pero una discrecionalidad limitada naturalmente. Por eso es que siempre es necesario diligenciar los documentos tipo con con las instrucciones que hay en cada uno de ellos. Siguiente, por favor. A ver, listo. Dentro de los documentos tipo, pues nunca, bueno, pues, eso es lo normal. Nunca han faltado ahí los controles de constitucionalidad. Y si bien es cierto que este control de constitucionalidad recayó sobre la ley 1882, esto también va a afectar los procedimientos de selección que ya se están rigiendo ahora por la ley 2022, por lo parecido al contenido. Ahí les recuerdo que lo que varía entre la 1882 y la 2022 fue la competencia en la expedición. Sin embargo, la demanda de constitucionalidad que precisamente da lugar a la expedición de la sentencia C-119 de 2020, tiene que ver con el siguiente tema. En su momento, las entidades territoriales lo que manifestaron frente a la Corte Constitucional era que la ley 1882 violaba el principio de autonomía territorial. Violaba el principio de autonomía territorial según los cargos de la demanda en la medida en que restringía su autonomía para poder desarrollar los procedimientos de selección. Básicamente, pues este tema de la autonomía, pues siempre ha sido ahí como bien discutido. Pues, no sé si hay entidades territoriales presentes. Digamos de que para quienes no son abogados, la constitución política les otorga a los municipios, a los departamentos, especialmente, más bien, a todas las entidades que no estén dentro del sector central es sector nacional, por decirlo ahí de una manera más coloquial, y les otorga un margen de autonomía para efectos de garantizar el autogobierno. Digamos, esa autonomía que la constitución política le reconoce a las entidades descentralizadas territorialmente, eso es lo que son los municipios y los departamentos. La constitución política lo enfoca especialmente, por ejemplo, en la posibilidad de crear tributos, en la facultad de darse sus propias normas, en la facultad incluso tiene alguna relación ahí con el presupuesto, si bien es cierto que hay algunas normas generales en el estatuto orgánico del presupuesto, el estatuto orgánico también les da la posibilidad a las entidades territoriales de que regulen la forma de presupuestar con sujeción a lo previsto en las leyes orgánicas. Recordemos ahí que las leyes orgánicas hacen parte del bloque de constitucionalidad. Y dentro de ese ámbito de autonomía, pues las entidades tienen un margen de actuación. Lo que se quiso con la demanda, se, se salió la presentación. ¿Me la habilitan, por favor, otra vez? Bueno, mientras que no la habilita. O no sé si yo puedo compartir acá. No. Permite que se caiga la conexión. Ya te habilito. Bueno, continuamos mientras tanto. Con esa demanda de constitucionalidad, pues bueno, básicamente lo que se quiso reivindicar era la necesidad de que ese ámbito de autonomía pues también se respetara en la contratación estatal. Karina, me hace un favor, pasamos a la siguiente. Listo.
Básicamente lo que se quiso con la demanda de constitucionalidad era precisamente buscar una declaratoria de inconstitucionalidad para que a los municipios se les respetara ese ámbito de autonomía. La Corte Constitucional analizó el tema y como se observa en la diapositiva, la Corte Constitucional lo que termina manifestando es que la Constitución política le da precisas facultades al Congreso de la República para establecer el estatuto o para expedir más bien el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, lo cual no desconoce el principio de autonomía en la medida en que los requisitos, o más bien las normas contractuales siempre son transversales a todas las entidades públicas. De hecho, recordemos de que dentro del literal A del artículo 2.1 de la ley 80, incluso los municipios y los departamentos son entidades estatales para efectos del Estatuto General. Entonces, esa transversalidad en la aplicación y esa pretensión de universalidad del estatuto, pues hace precisamente parte ahí de esa potestad que tiene el Congreso de la República. Interpretarlo de manera contraria, acabo de tratar ahí como de llegar por un argumento al absurdo, significaría de que existirían tantos estatutos de contratación como departamentos hubiera. Pues imagínense, somos 32 departamentos. Con esa interpretación, cada entidad podría tener su propio estatuto de contratación, lo cual no permitiría ahí el artículo 150 en la medida es que demanda de que el Congreso de la República lo expida. Es una competencia especial del Congreso de la República. Ahora bien, pues naturalmente siempre también se explicaban los argumentos de la demanda que de alguna manera los documentos tipo pues podrían restringir el ámbito de discrecionalidad que tenían las entidades territoriales para poder configurar sus procedimientos de contratación. Y ese argumento pues también es controvertido por la Corte en la medida que no hay un vaciamiento de la competencia. Y ese vaciamiento de la competencia no existe por la siguiente razón. Si bien es cierto de que hay muchas condiciones estandarizadas en los documentos tipo, lo cierto es de que la entidad pública siempre puede analizar la necesidad de contratar y el documento tipo siempre respeta ese margen de discrecionalidad para que la entidad determine el objeto. Puede ser de que se limiten otros factores, ¿cierto? Por ejemplo, las causales de rechazo, los requisitos habilitantes, los factores ponderables, pero digamos de que los documentos tipo no establecen, hay como una forma de contratación forzada, de que usted siempre que va a contratar lo debe hacer como yo lo digo, porque el documento tipo lo dijo y punto. No, hay unas condiciones configurables y a eso se refiere esa relatividad del principio de inalterabilidad. De todas formas, hay un argumento adicional y es lo siguiente. Digamos, en las entidades del orden nacional y en las entidades de orden territorial que son relativamente grandes, siempre se puede contar con un buen asesoramiento para efectos de adelantar los procedimientos contractuales. Pero gran parte de la bondad, o esa es mi percepción, gran parte de la bondad de los documentos tipo está más que todo en las entidades territoriales en las que no hay tantos recursos, digamos un municipio pequeño, en las que la asesoría jurídica es limitada. Un abogado es el que está transversal en todos los temas en la alcaldía. Precisamente una de las bondades del documento tipo es facilitarle precisamente a esas entidades una estandarización de las condiciones contractuales en las que puedan conciliar el respeto a las normas previstas en el Estatuto General sin perjuicio de la autonomía que tienen para configurar el procedimiento de selección.
Siguiente, por favor. Y eso precisamente lo que acaba de mencionar con la sentencia de constitucionalidad, pues nos lleva a los siguientes temas y es los beneficios del documento tipo. Lo primero es que los documentos tipo facilitan el control de la actividad contractual. Y digamos, eso es consecuencia ahí del principio de inalterabilidad. Cuando un proponente se haya presentado un procedimiento de selección, cuando la Contraloría o cuando la Procuraduría o la Fiscalía vayan a revisar la gestión contractual de un órgano, siempre van a tener criterios uniformes para desarrollar ese control. Eso lo que va a evitar es esa disparidad de criterios. Por eso siempre hago mucho énfasis en la pretensión estandarizadora de los documentos tipo. Adicionalmente, los documentos tipo tratan de incorporar las mejores prácticas contractuales a la contratación. Digamos de que el documento tipo en ese sentido, eh, la expedición del documento tipo siempre implica es una lectura acorde a la legalidad, o por lo menos esa es la pretensión, ¿cierto? Esa es la pretensión de que los documentos tipos se expían es con la conciencia de que cada una de sus condiciones, pues precisamente está ajustada a la ley. También con esas pretensiones de estandarización, pues lo que se busca es una reducción de los términos y recursos en la estructuración de los procedimientos de selección. Si esas condiciones ya son previamente conocidas por todos, esa uniformidad lo que va a garantizar es la agilidad. Es puro principio de economía en los términos del artículo 209 de la Constitución Política como principio de la función administrativa. Y finalmente, pues contribuyen a la publicidad, a la transparencia, a la seguridad jurídica. Esos son como todos los beneficios de los documentos tipo y por eso siempre se han reivindicado, pues no solamente en Colombia, sino también en ordenamientos foráneos. Siempre se ha tenido esa pretensión con ello. Pero yo acá, sin perjuicio de los beneficios, obviamente, también quiero hacer como hincapié en lo siguiente. Yo explicando una diapositiva anterior, pues hacía énfasis en que en la idea de un péndulo y en un péndulo que se dio entre la expedición del decreto ley 222-150 con la ley 80. La ley 222 y el decreto ley 150 y 222, muy rigurosos en las condiciones para adelantar los procedimientos de selección, y la ley 80, digamos, flexibilizando a través de un estatuto de principio. Básicamente, con la expedición de los documentos tipo, pues también se corre un riesgo importante y es la inversión de las tornas. Y es la idea ahí de que el péndulo se vuelva a inclinar nuevamente hacia una reglamentación rigurosa de los procedimientos de selección. Y digamos, ese es un riesgo que se percibe, pero que se trata de mitigar en los documentos tipo precisamente estandarizando lo que es necesario para garantizar la pluralidad oferente, sin perjuicio de que la entidad, a través de sus jurídicos y sus ingenieros, pues obviamente también puedan incorporar ahí como las condiciones indispensables para la ejecución del objeto contractual que ellos estimen convenientes y necesarias para el adecuado desarrollo del contrato y para su adecuada adjudicación naturalmente. Ese riesgo de exceso de reglamentarismo, esa inversión de las tornas, como lo podría decir coloquialmente, digamos también que produce ahí como ese efecto de que las dudas siempre van a ser si una entidad está implementando no adecuadamente el documento tipo.
naturalmente, pues con tanta reglamentación, con tanta estandarización, pues una de las principales dudas de la entidad pública va a ser precisamente esa. Si cualquier cosa que ellos hagan dentro del documento tipo, pues puede generar alguna dificultad, más que todo ahí es lo que tiene que ver ahí con el principio de inalterabilidad y las consecuencias que se derivan de su violación. Digamos, si bien es cierto de que muchas condiciones ya están predeterminadas y que es necesario acatarlas, como ya lo había manifestado anteriormente, pues el documento tipo pues tampoco implica ahí como ese riesgo de reglamentación excesiva, y eso está muy unido a que de todas formas se conserva ahí ese ámbito de discrecionalidad, para que la entidad haga las modificaciones que estime pertinentes, pero solamente en los aspectos que estén habilitados para esas modificaciones dentro del documento tipo, que lo reitero, son los aspectos incluidos entre corchete y resaltados el gris. El documento tipo siempre va a dejar ahí esa instrucción para que la entidad contratante pueda valorar qué es lo que debe incluir. Naturalmente, pues esas condiciones que ya están estandarizadas, su único objetivo, o esa es la pretensión que tienen, es la de garantizar la pluralidad oferente de forma tal de que se evite, perdón, la construcción de pliegos sastres de documentos del procedimiento de selección ajustados a la necesidad de un único oferente. A la siguiente, por favor. Bueno, de esta manera les voy a hablar brevemente de la estructura de los documentos tipo. Acá yo quiero hacer en un aspecto conceptual, en un aspecto de detalle que me parece importante. Como les mencionaba en la historia previa y en ese apartado histórico, hacer historia siempre le ayuda a uno a comprender el pasado y el presente. Fíjense en que la competencia que les mencionaba del decreto 1510, que había otorgado el gobierno nacional a través del reglamento, siempre hablaba, era de pliegos de condiciones y de minutas de contrato. Acá con la ley 1882 y con la ley 2022 ya estamos hablando de documentos tipo. Eso, digamos, significa que los documentos tipo no se agotan en pliegos y minutas de contrato. Y por eso es que los documentos tipo que se han expedido al amparo de las leyes que les acabo de mencionar, además del pliego de condiciones y la minuta del contrato, bueno, la minuta del contrato pues normalmente termina siempre siendo un anexo del pliego de condiciones. Además de esos dos documentos contractuales, establece también los demás documentos del proceso, los demás documentos del proceso de selección. Eso lo que garantiza pues es una estandarización óptima de estas condiciones. De hecho, es bastante curioso porque esto siempre fue un reclamo de la doctrina. Un reclamo de la doctrina que, bueno, pues básicamente siempre han existido reclamos por parte de la doctrina. De hecho, acá estoy recordando un libro sobre el pliego de condiciones. Uy, pero se me olvidó el nombre del magistrado. Yo creo que él está en estos momentos ahí en la sala de consulta y servicio civil. En un libro sobre el pliego de condiciones ahí del externado, pues lo que manifestaba era que lo que se reclamaba actualmente en la contratación, pues era precisamente que existieran condiciones uniformes para la celebración o para más bien para realizar procedimientos de selección, eso por un lado, y por el otro, que hubiera una instancia independiente que digamos previo a que un posible pleito contractual llegara a la jurisdicción, pues que fuera juzgado ahí por un órgano administrativo independiente. De hecho, eso también ha sido un reclamo en los acuerdos internacionales. El primero se cumple con los documentos tipo, y eso es lo que buscan siempre, estandarizar, uniformidad. La otra sí ha sido más compleja,
se ha radicado pues principalmente ahí en los organismos de control y en la rama judicial, en la medida, y esa es una cuña, en la medida que por lo menos dentro de las competencias de Colombia Compra no está la atribución de hacer seguimiento a procedimientos contractuales. Eso es ahí importante tenerlo en cuenta porque dentro de nuestras facultades pues sí está conceptuar sobre normas, pero por ejemplo nosotros no podríamos entrar a juzgar controversias sobre si se aplicó adecuadamente el documento tipo o qué consecuencias se derivan de su violación. En esos casos, y eso lo pueden consultar más que todo en las guías para el manejo de los documentos tipo. En esos casos lo que procede es siempre la denuncia a los órganos de control, sin perjuicio de las eventuales acciones que puedan tomar los interesados, acciones judiciales me refiero, que puedan tomar ahí los interesados en el procedimiento de selección. Sin embargo, fuera de las competencias de Colombia Compra Eficiente, o más bien dentro de nuestras atribuciones, pues no está la competencia, por ejemplo, de determinar si se violó el documento tipo, de imponer sanciones o multas, de determinar si existe nulidad en los contratos. Eso es bien importante. Pero cerrando ahí esa cuña, lo que quería como expresar con esta diapositiva es la conformación del documento tipo. Y se conforma básicamente por el documento base o pliego de condiciones, que es el que establece todos los requisitos habilitantes, régimen de conflictos de interés, factores de desempate. Están todas las condiciones básicas del procedimiento de selección. Los anexos que incluye la minuta, el glosario, y digamos de que el glosario ahí tiene como una particularidad y es que cambia mucho dependiendo del sector, o más bien del objeto contractual y del procedimiento de selección que se vaya a adelantar. Pues naturalmente no es lo mismo un glosario para un contrato de obra pública e infraestructura de transporte que un glosario, por ejemplo, para consultoría de obra. Eso es lo que se quiere plasmar en esa idea. Los formatos, acá no solamente se estandarizan los documentos de la entidad contratante, sino también los que eventualmente debe entregar el contratista para poder acreditar cada una de las condiciones. Y acá, por ejemplo, se estandariza la carta de presentación de la oferta, el formato de capacidad residual, los formatos para acreditar, por ejemplo, el cumplimiento de criterios evaluables como los técnicos, los factores de calidad. A eso hace referencia los formatos. Las matrices, digamos de que las matrices lo que hacen principalmente es estandarizar y es muy importante este aspecto, estandarizar ciertas condiciones como la experiencia. De hecho, dentro de la reflexión de los documentos tipo, esa es una de las de los primeros documentos que hay que revisar. Y voy a explicar como la razón de esa afirmación, que va bajo el siguiente supuesto. Hay que tener en cuenta de que el hecho de que la ley 2022 positivice la creación de los documentos tipo, eso no los hace obligatorios per se. Para que sean obligatorios está mediado por la expedición del acto administrativo que los contempla para el sector y para el procedimiento de selección. Pero aún así, aunque exista la resolución, el hecho de que exista, por ejemplo, un documento tipo de obra de infraestructura de transporte que se adjudique por licitación pública, no significa de que todas las obras de infraestructura de transporte estén dentro del documento tipo. Dentro del documento tipo están estandarizadas las principales. Todo lo que esté fuera de la matriz estaría fuera del documento tipo y por tanto se podría contratar bajo los criterios de selección, digamos,
normales, bajo las condiciones generales más bien previstas en el Estatuto General. En esos ámbitos ahí se habilita, o más bien, está habilitada esa discrecionalidad para la configuración del procedimiento de selección de la que habíamos hablado anteriormente. Acá lo importante entonces de cara a la matriz es siempre verificar de que el objeto contractual está incluido en las actividades de la matriz. Cuando está incluido en las actividades de la matriz, eso ya significa una estandarización del procedimiento de selección para efectos de la acreditación de la experiencia. Y naturalmente para todo el procedimiento de selección en general. Esa es como la reflexión ahí sobre la matriz. Y finalmente encontramos los formularios que estandarizan especialmente la forma como se entrega la oferta económica. Entonces, reitero nuevamente la idea de esta diapositiva. Acá los documentos tipo no solamente, a diferencia del decreto 1510, no solamente estandarizan pliegos y minutas, sino otros documentos propios del proceso de contratación. Siguiente, por favor. Ahora bien, pues ya vamos finalizando. Pues, quiero explicarles cuáles son los documentos tipo que actualmente se han implementado por la agencia, documentos tipo vigente. En primer lugar, pues encontramos en los tres primeros, encontramos los documentos tipo infraestructura de transporte, pues en la modalidad de mínima cuantía, de licitación pública y selección abreviada de menor cuantía, con sus respectivas fechas de implementación. Digamos de que estos son como los documentos tipo que han tenido ahí una tradición de vieja data. Digamos que fueron ahí de los primeros documentos tipo, fue más bien el primer sector priorizado para la creación, para la expedición de los mismos. También encontramos las resoluciones 248 y 249 del 1 de diciembre de 2020, en los que se establecen los documentos tipo para el sector de agua potable y saneamiento básico. En el 249, pues con el agregado adicional de que se establece la modalidad de llave en mano, entendiendo pues por llave en mano esa ejecución de proyectos integrales que básicamente pues cobijan esa etapa previa de elaboración de diseños y la ejecución de la obra. Eso es lo que se quiere con esa expresión de llave en mano, con esa modalidad. Estos dos documentos tipo pues han suscitado ahí una amplia reflexión y ha sido objeto pues de consultas en el siguiente sentido. Como lo analizábamos en diapositivas anteriores, pues la idea es que la ley 2022 es especialmente aplicable a las entidades sometidas. Pero en los documentos tipo de agua potable y saneamiento básico, pues siempre vamos a encontrar de que gran parte de esas entidades pues están exceptuadas del Estatuto General de Contratación. Pues dentro de este sector están las empresas de servicios públicos domiciliarios. Naturalmente, pues los documentos tipo no pueden contravenir la ley y no podrían extenderse válidamente a entidades exceptuadas. Sin embargo, el gobierno nacional tomó nota de eso y a través de la directiva presidencial 01, creo que esa es como del 2 de marzo, exhortó a todas las entidades exceptuadas a que aplicaran los documentos tipo de agua potable y saneamiento básico como un criterio de buena práctica contractual. En la práctica de las entidades públicas también se ha pretendido hacer obligatorios los documentos tipo a través de cláusulas contractuales. En ese caso, la obligatoriedad pues no nacería de la ley, sino del contrato.
Entonces se celebra un convenio interadministrativo entre dos entidades, vean, yo le voy a pasar la plata, pero vean, ejecúteme estos recursos con documentos tipo. Y ahí vamos a encontrar una dificultad, especialmente cuando se establece ese tipo de situaciones por cláusula contractual. Y es el problema de una idea que se llama inderogabilidad singular de los reglamentos. Eso para aludir a lo siguiente: cada entidad exceptuada, precisamente su condición de tal, tiene un manual de contratación y un manual de contratación que no puede desconocer, un manual de contratación que no puede exceptuar. Ese manual siempre es obligatorio para ellos en todos los casos en los que vayan a realizar su gestión contractual, con fundamento en el mismo. Pero con esas cláusulas contractuales, las entidades exceptuadas se han colocado entre la espada y la pared, porque los documentos tipo siempre han estado construidos, o más bien siempre han estado pensados para entidades sometidas. Entonces, por ejemplo, una de las condiciones que ya vienen estandarizadas en los procedimientos de licitación pública es que las potestades exorbitantes se entienden incluidas. Pero si bien es cierto de que las empresas de servicios públicos domiciliarios pueden estar habilitadas para ejercer potestades exorbitantes, pues recordemos que la ley 142 en la norma pertinente dice que esa habilitación no parte de la ley, sino que tiene que estar habilitada por la Comisión de Regulación. Pero, por ejemplo, las condiciones de la oferta de entregarla en 2 sobres, pues esa es una modificación que introdujo la ley 1882, precisamente al artículo 30 de la ley 80, para garantizar de que el sobre 2, el sobre de la propuesta económica, solamente se pudiera abrir en la audiencia de adjudicación. Y digamos, esa regulación de los sobres, pues así es una clara norma que no sería aplicable a las entidades exceptuadas. Por lo demás, pues los procedimientos de selección en entidades exceptuadas, el contrato se perfecciona es con la aceptación de la oferta. No encontramos en las entidades exceptuadas un régimen de la adjudicación del contrato como sí sucede con las sometidas. Eso como para ilustrar la problemática a través de aspectos puntuales. Que así hay como la recomendación. No se trata, la entidad exceptuada tiene que compatibilizar, y esa es una labor ahí que se debe realizar en cada caso concreto, de compatibilizar los aspectos de su manual de contratación con los propios del documento tipo. Y en esos casos, pues bien sea para entender la exhortación que hace el gobierno nacional a través de la directiva presidencial, o para poder acatar las cláusulas contractuales cuando reciben dineros de convenio, es importante de que la entidad exceptuada pues haga una adaptación a su manual de lo que se pueda retomar del documento tipo. Con eso, digamos, se logra el justo medio del que hablaba Aristóteles en la Ética Nicomaquea, y es que la entidad pública no puede violar su manual de contratación por acatar el documento tipo. Y eso lo que genera, digamos, es ahí esa flexibilidad para con la exceptuada. Por lo demás, hay que tener en cuenta de que todos los proyectos de agua potable y saneamiento básico, pues pueden tener ahí relación con los recursos de regalías. Y en esos eventos, pues lo que prevé la ley es que para los manejos de los recursos de regalías siempre se van a manejar a través de ley 80. De esa manera, si una exceptuada recibe recursos de regalías para ejecutar obras de agua potable y saneamiento básico, siempre va a estar obligada a implementar los documentos tipo. No porque haya cambiado su naturaleza jurídica, sino que porque para la ejecución de esos recursos siempre va a estar sometida a la ley 80. Siguiente, por favor.
Bueno, además de esos documentos tipo que acabo de mencionar, también se han adoptado otros a finales del año pasado y durante este año, especialmente ahí en el primer semestre. En estos momentos, pues ya tenemos documentos tipo para concursos de méritos de interventoría y de consultoría de estudios de ingeniería, en esos dos casos para obras de infraestructura de transporte. También tenemos los documentos tipo de gestión catastral con enfoque multipropósito. Y recientemente uno de los documentos tipo que se adoptó fue el documento tipo de licitación para obra de infraestructura social y los documentos tipo complementarios para el sector educativo. Ese último documento tipo pues suscita ahí como una reflexión interesante. Y es la idea de que esos documentos tipo, especialmente el expedido mediante la resolución 219 del 6 de agosto, está especialmente dirigido a tres sectores: el sector educativo, sector salud y recreación y deporte. Ese es un documento, por decirlo así, un documento tipo madre, un documento tipo transversal a esos tres sectores. Sin embargo, la obligatoriedad del mismo se va a ir dando. Bueno, qué pena. Sin embargo, la obligatoriedad del documento tipo se va a ir dando escalonadamente en la medida en que se expidan los documentos tipo complementarios para cada sector. El documento tipo, digamos ese documento tipo madre, por decirlo de alguna manera, o ese documento tipo marco, esa no es la denominación que se emplea, pero lo estoy utilizando ahí como para hacerme entender en la explicación. Es un documento tipo que consagra el grueso de todos los formatos, de los anexos, etcétera, etcétera. Pero ese documento marco está huérfano o no contempla dos documentos que son importantes: el glosario y la matriz de experiencia. Como lo veíamos en la explicación precedente, generalmente esas matrices y el glosario siempre dependen del sector en el que se vayan a adoptar. Entonces, esos documentos tipo de licitación de obra pública e infraestructura social siempre necesitan un documento tipo complementario. Al 6 de agosto de 2021 solamente se han adoptado los documentos tipo complementarios para el sector educativo. Todavía no se han adoptado los documentos tipo complementarios del sector salud o los del sector recreación y deporte. Digamos de que esos están pendientes. Naturalmente, cuando se expidan esos documentos tipo complementarios, pues serán obligatorios en los términos que se contemplen en los respectivos actos administrativos. Una idea también, y eso quedó expreso en la resolución 219 del 6 de agosto de 2021, es que estos documentos tipo de infraestructura social, si bien es cierto que tienen como objeto principal el sector educativo, salud y recreación, pues nada obsta para que la entidad, para que Colombia Compra Eficiente expida documentos tipo para otras obras de infraestructura vertical. Esa es como la reflexión puntual. Siguiente, por favor. Siguiente. Ahora bien, si bien es cierto de que esos son, o más bien los documentos tipo que acabo de mencionar son los que están actualmente vigentes, es necesario tener en cuenta también estas dos resoluciones. Resolución 161 del 17 de junio y resolución 173 del 30 de junio de 2020. La primera, transversal a gran parte de los documentos tipo que acabamos de mencionar. ¿En qué medida? En la medida en que esta resolución modifica ciertos aspectos de los documentos tipo.
Gran parte de esas modificaciones están relacionadas con la expedición de la ley de emprendimiento y especialmente con la estandarización de los requisitos que se deben de demostrar en los procedimientos de selección para ser beneficiarios de los factores de desempate. Digamos de que esa es la razón. Naturalmente, pues su implementación no va a ser retroactiva o no fue retroactiva, sino que va a ser a partir de la fecha que se señala en la diapositiva. La segunda resolución, la resolución 173 del 30 de junio, ya tiene una pretensión, digamos, más focalizada con respecto a la anterior, y es la modificación de la matriz 1 de experiencia de los documentos tipo de agua potable y saneamiento básico. Digamos de que ahí de que esa matriz se ha modificado es precisamente en beneficio de garantizar la pluralidad de oferentes y de irla precisamente ajustando dependiendo ahí de esa necesidad tan puntual. De esa manera termina la presentación. Acá la conclusión general es esa necesidad de acatamiento, esa necesidad siempre de respetar el documento tipo, eh, esa idea de que los documentos tipo, esa idea de que los documentos tipo no recortan excesivamente el ámbito de discrecionalidad de la administración y que precisamente la respetan a través de esos espacios resaltados en gris y entre corchetes. Y digamos también esa idea de que los documentos tipo respetan la pluralidad oferente, la transparencia en la contratación y buscan precisamente que la gestión contractual sea transparente y eficiente. Muchas gracias. Gracias, Juan David. Gracias, Natalia. Ahora entramos a la sesión preguntas. Pedimos a los integrantes, a los asistentes, levantar la mano e iremos levantando el micrófono para la sesión de preguntas. ¿Nadie tiene preguntas al respecto? De cualquier manera, agradecemos que en caso de que lleguen a tener una pregunta, nos escriban al correo de participación @colombiacompra.gov.co. Agradecemos a todos su participación y quedamos atentos a las consultas, dudas que puedan surgir en la etapa 4 y 5 de la implementación de la política de compras y contratación pública. Feliz día para todos. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego, feliz día para todos.